Mateo capítulo 5, y hoy nos corresponde estudiar el versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Recuerde que la traducción que uso para mis exposiciones es la Nueva Biblia de las Américas. Pero hoy vamos también a leer la Reina Valera del 60 por asuntos de traducción. Leamos primero Nueva Biblia de las Américas, Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Repito una vez más esa versión. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y ahora voy con la versión de Reina Valera del 60. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si se dio cuenta, hay un cambio allí de una palabra. Cambia humildes por mansos. La traducción cambia un poco, pero el significado es muy parecido y lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Amén. El título del sermón es el siguiente: Bienaventurados los mansos. Pude haber colocado bienaventurados los humildes o felices son los humildes, pero coloqué de esta manera: bienaventurados los mansos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar tu consejo divino. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine las mentes de cada uno de los que aquí estamos, para que podamos asimilar con claridad cada una de las cosas que tú nos vas a enseñar. Pero también te ruego, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades y que seamos transformados por ellas, y que la imagen de Cristo sea forjada en nosotros, para que seamos herramientas más eficaces en tus manos y así poder bendecir las vidas de todos aquellos que aún no te conocen, pero también de nuestros hermanos en Cristo. Que podamos vivir según tu voluntad, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por tu palabra, porque es el alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bienaventurados los mansos. Como ya nosotros hemos notado en sermones anteriores, las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo está mencionando aquí en Mateo capítulo 5, Él las establece de una manera muy ordenada. Él no las dio así lanzándolas al azar, sino que intencionalmente las enseñó en el orden que allí nosotros encontramos. Estas bienaventuranzas también establecen de manera ordenada el carácter y la felicidad de los ciudadanos del reino que el Señor Jesucristo anuncia. Establece, número uno, la felicidad de esos ciudadanos, pero también establece el carácter. El carácter tiene que ver con lo que la persona es, su personalidad, quién es él. Eso es lo que cada bienaventuranza aquí está anunciando. Y es importante que usted ponga especial atención en estas dos cosas. Pero también cada bienaventuranza consiste en tres partes. Cada bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5 consiste en tres partes básicamente. Número uno, consiste en el disfrute pleno de la misma felicidad que Dios disfruta. Cada bienaventuranza nos enseña que Dios comparte su propia felicidad divina con ese tipo de personas que pertenecen a su reino. En segundo lugar, hace una descripción de la persona que recibe dicha felicidad. Por ejemplo, la primera bienaventuranza describe a la persona como pobre en espíritu. La segunda bienaventuranza describe a la persona como alguien que llora a causa de sus propios pecados y también a causa de los pecados del mundo entero.
La tercera bienaventuranza describe a la persona como alguien que es manso, y más adelante vamos a ver su definición. En tercer lugar, cada bienaventuranza nos presenta la razón por la cual dicha persona recibe esa felicidad. Fíjese, mirando esas tres cosas que nos muestra cada bienaventuranza, nos damos cuenta que las bienaventuranzas no se entregan a todo el mundo de manera general, sino a personas específicas. El Señor Jesucristo se está refiriendo a personas específicas que cumplen con la descripción que Él nos está presentando aquí. Entonces es menester, es importante que cada uno de nosotros nos evaluemos a la luz de estas verdades. Y esto debo decirlo porque muchas veces tenemos el mal hábito de comparar a nuestros hermanos en Cristo con la predicación que estamos escuchando. Hay personas que dicen, ojalá fulano de tal hubiese estado aquí y este mensaje le cae completico a él. Bueno, es importante que en lugar de estar haciendo eso, nosotros mismos nos expongamos a la luz de esas verdades, nos evaluemos. El apóstol Pablo le enseñó a los hermanos de la iglesia en Corinto que ellos evaluaran su fe, a ver si ellos estaban en el Señor. Y eso es sabio que lo hagamos. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? No respondas que sí a la ligera. Evalúa tu fe a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Tu corazón sí miente. Tus opiniones sí mienten. Tú puedes autoengañarte, pero la palabra de Dios jamás te va a decir falsedades. Siempre te va a hablar la verdad. Por lo tanto, no nos evaluamos a la luz de nuestra propia opinión, de nuestro propio parecer. Nos evaluamos a la luz de la Biblia, porque resulta que a la luz de nuestra propia opinión siempre estamos bien, siempre somos excelentes a la luz de nuestra propia opinión. El más feo de todos se mira al espejo y dice, qué bello soy. Pero a la luz de la Escritura, allí está la verdad. Y es la verdad lo que nosotros necesitamos. La primera bienaventuranza, que nosotros ya estudiamos en el versículo 3, describe la pobreza de espíritu de aquel que es el verdadero discípulo del Señor. Es una persona que es pobre en orgullo, es pobre en arrogancia, pero es rico en la fe en el Señor Jesucristo. Está enriquecido por la confianza que tiene en el Señor. Ese es el pobre de espíritu. La segunda bienaventuranza, que habla de los que lloran, describe la profunda convicción de pecado que lleva a la tristeza según Dios. Recuerda el sermón anterior, ¿verdad? Esta tristeza, según Dios, lleva al arrepentimiento. Cuando lloramos a causa del pecado, nos arrepentimos si esa tristeza es según Dios. Entonces, note por favor cómo la primera bienaventuranza lleva a la segunda, y también ocurre lo mismo con la segunda, nos lleva a la tercera bienaventuranza. Primero, nos damos cuenta de nuestra propia pecaminosidad y de nuestra incapacidad para librarnos a nosotros mismos de ese estado de corrupción espiritual en el cual nos encontramos. No podemos nosotros mismos liberarnos de la culpa del pecado. Estamos manchados por el pecado y no nos podemos limpiar de esa mancha. Estamos condenados eternamente si dependiera únicamente de nuestras propias fuerzas. Y eso nos obliga a poner toda nuestra mirada en la persona de Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es quien fue a la luz del Calvario y se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestras transgresiones. Es en Él que hay perdón. Cuando nos damos cuenta entonces de nuestra corrupción, de nuestra suciedad espiritual, lloramos a causa del pecado. Lloramos porque sabemos que hemos ofendido a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando realmente vemos el estado corrupto de nuestra condición espiritual, eso nos lleva a la tristeza según Dios. Nos lleva al llanto y eso nos lleva al arrepentimiento. No al remordimiento. Muchas personas lloran y sienten remordimiento, pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento se estanca allí.
Reconoce que se equivocó, reconoce que falló, pero no da ningún otro paso. Allí se queda, sí, es verdad, y llora, pero luego lo vuelve a hacer de nuevo. Vuelve otra vez a pecar de nuevo. Vuelve a hundirse en el mismo fango en el que se encuentra. No sale del fango nunca. Siente remordimiento porque está en el fango, pero sigue en el fango. El arrepentimiento hace que te salgas del fango. El arrepentimiento es reconocer tu estado de corrupción espiritual y darle la espalda a ese estado de corrupción espiritual. Ese es el arrepentimiento. Eso nos lleva entonces a sujetarnos por completo a la presencia del Señor Jesucristo, a su señorío. La tercera bienaventuranza sigue entonces ese orden lógico, porque sugiere la conducta y la disposición hacia Dios, pero no solo la conducta y la disposición hacia Dios, sino también la conducta y la disposición hacia el prójimo. Esto es el resultado de las bienaventuranzas anteriores. Como te arrepentiste, pusiste tu fe en el Señor Jesús, ahora el pecado ya no se enseñorea de ti. Ahora el Señor de tu vida es Cristo, y a causa de eso comienzas a vivir según los principios de ese que es tu Señor. Entonces estás bajo el control de Cristo. Aquí ya estamos comenzando a ver lo que significa el término manso. Estar bajo el control de otro que ejerce señorío sobre nosotros. En este caso, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El presente sermón está estructurado en 4 pilares principales. Repito, 4 pilares principales son los que voy a presentarles hoy. Número 1, ¿qué significa ser manso? Número 2, ejemplos bíblicos de la mansedumbre. Número 3, las consecuencias de la mansedumbre. Y número 4, es necesario que seamos mansos. Mucha atención, por favor. Vamos a desarrollar entonces este primer pilar. Número 1, ¿qué significa ser manso? Si es tan amable, vaya conmigo de nuevo a Mateo capítulo 5, versículo 5. Leemos de nuevo las 2 versiones, por favor. Primero, Nueva Biblia de las Américas. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahora vamos con Reina Valera del 60. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué significa el término manso que usó el Señor Jesucristo allí en Mateo? Hermanos, la mansedumbre es todo lo opuesto a estar fuera de control. Eso es lo que significa el término mansedumbre. No significa debilidad. No es alguien que no tiene poder y en consecuencia entonces es muy débil. Más bien mansedumbre se refiere a una persona que tiene autocontrol supremo y esto le ha sido dado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos hablan de las 9 cualidades del fruto del Espíritu y mansedumbre es una de esas cualidades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El término manso se traduce del vocablo griego praus y por supuesto traduce para nosotros manso, traduce también gentil, puede traducir suave, agradable y por supuesto algunos autores de diccionarios muy reconocidos también creen que puede traducir humildad. Sin embargo, cada una de esas palabras no se pueden aislar para traducir el término praus, porque praus significaría todas ellas juntas, agradable, suave, humilde y mucho más. Es difícil encontrar de estas palabras que una sola pueda definir lo que praus, que es el término griego, significa. Pero vamos a continuar definiendo esto para una mayor comprensión. Manso, según el término griego praus, es la actitud humilde y gentil que se expresa a sí misma en una sumisión paciente ante la ofensa, es libre de malicia y deseo de venganza. La persona que es praus o que es manso, cuando es atacado,
cuando es ofendido, no responde violentamente, sino que tiene mucho control sobre sus emociones y no se deja llevar por un arrebato. Tiene control sobre sus emociones. También, como vimos, significa libre de malicia. Es un error cuando un cristiano le dice a otro, tienes que tener malicia, recuerda, ten mucha malicia. No, no está bien, porque la malicia es pecaminoso. Tener malicia es tener una disposición a hacer lo malo. ¿Me oye? Eso es tener malicia. Una disposición a hacer las cosas que son malas. Y los cristianos no podemos pensar de esa manera. Los cristianos debemos procurar siempre hacer lo bueno y tener un espíritu también enseñable. El cristiano, cuando es confrontado con el pecado, no debe manifestar odio, debe más bien mostrar agradecimiento, porque quienes lo están corrigiendo le aman. Y debe de buena gana tener un espíritu enseñable, escuchar el consejo, escuchar la exhortación, porque es para su bien. El consejo y la exhortación que líderes en una iglesia bíblica te dan siempre es para tu bienestar, no es para hacerte daño. Por lo tanto, no te debes molestar. Debes dar gracias a Dios que hay personas que son guiadas por el Espíritu Santo y que están allí para señalar tus errores y corregirte y ayudarte a crecer, a mejorar y dejar esos errores atrás. La persona praus tiene control sobre sus pensamientos, tiene control sobre sus emociones y, por supuesto, es sensible y tiene un espíritu enseñable. No quiere ejercer venganza, prefiere sufrir el agravio y no responderá a la ira con ira o el insulto con el insulto. Dejará la venganza siempre a Dios, porque la Escritura dice que la venganza es del Señor. Amén. Según el diccionario de palabras griegas Kitel, ese adjetivo, praus, se usaba para describir cosas que son suaves. En la cultura griega, si tenían una tela y querían señalar su suavidad, usaban ese término, praus. También era una palabra que se usaba para describir un animal que había sido domado, un animal que era manso. Pero también la palabra se usaba para describir a personas que eran muy agradables. Y, por supuesto, se usaba para hablar de un castigo que había sido demasiado blando. Usted sabe que hay castigos que son muy severos, que son muy duros. Bueno, si querían hablar de un castigo que no había sido severo, sino blando, suave, entonces usaban el término praus. Ese, hermanos, es el adjetivo que se refiere al término manso. Pero el sustantivo mansedumbre también era muy usado y por su parte hacía referencia a la amistad suave y gentil. Cuando se señala más bien una actitud, una forma de vida y decimos que nosotros debemos andar en amistad, ahí tenemos el sustantivo, todo el concepto que la amistad se refiere. Algunas veces el término se utilizaba para describir un medicamento que era relajante o una brisa que era ligera. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar todas estas definiciones? Hermanos, porque muchas veces para nosotros entender lo que se dijo en aquella época a aquellas personas, en aquella cultura, no es exactamente lo mismo que se dice en las traducciones que nosotros leemos hoy. Las verdades fundamentales de la Biblia las podemos conocer en nuestras traducciones sin ningún problema. Pero cuando nosotros hacemos un estudio de la cultura y de la manera como ellos hablaban y el significado que usaban en sus palabras, recibimos mucha más información, mucho más color en cuanto a estas verdades. Viéndolo como una actitud humana, el término praus significaba ser de espíritu apacible, ser una persona dócil, ser una persona sumisa. La persona sumisa es esa persona que entiende quiénes son los que tienen autoridad sobre él y se sujeta a esa autoridad. Ser una persona tranquila, pero también denotaba a una persona que mostraba misericordia, un misericordioso. ¿Ve? Todas estas descripciones nos da esta palabra. Con esta palabra también se describió a Jesús
en su entrada triunfal a Jerusalén. Note por favor Mateo capítulo 21, versículo 5, si es tan amable. El Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 5. Allí la palabra del Señor dice: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Así, aquí vemos entonces una descripción del mismo Señor Jesucristo. El término usado allí, por supuesto, es el mismo que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 5, praos, que es traducido allí como humilde. Este sustantivo es usado también por el apóstol Pablo al describir las cualidades del fruto del Espíritu que mencioné hace un momento. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Note que allí, en el versículo 23, el término está, apenas comenzamos a leer el versículo, mansedumbre. Luego menciona dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que la persona que es manso o es humilde, como menciona el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 5, lo es gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. En primer lugar, vio su condición de estado espiritual, su pobreza, su incapacidad para liberarse a sí mismo de los pecados y depender completamente de Dios para su salvación. Al haber entendido su condición espiritual, se arrepintió de eso. Por supuesto, el arrepentimiento, hermanos, siempre va de la mano con la fe. No lo vemos aquí en las bienaventuranzas, no se menciona, pero a la luz del contexto bíblico, a la luz de lo que enseña todo el consejo de Dios, el arrepentimiento, cuando es para salvación, siempre va de la mano de la fe. El que se arrepiente para salvación, al mismo tiempo ejerce fe en el Señor Jesucristo. Y eso, por supuesto, trae como resultado que la persona ahora, su carácter queda completamente sujeto al señorío de Cristo. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en su vida para producir en su corazón el fruto del Espíritu. Y uno de ellos es mansedumbre. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo de Dios obra en tu vida para que tú cumplas con esta característica. Pero es un peligro que nosotros analicemos estos textos y digamos, wow, no creo, no me parezco a eso que el Señor Jesús está hablando allí. Bueno, solo quienes son como esas personas que menciona el Señor Jesucristo entrarán en el reino de los cielos. Solo esas personas. Y eso lo vamos a ver también. Hay una palabrita que el Señor Jesús ha repetido en cada bienaventuranza que deja ver que hay exclusividad. Hay total exclusividad. Ahora bien, hermanos, tanto Mateo capítulo 5, versículo 3, como Mateo capítulo 5, versículo 4, hacen referencia a la humildad. Hacen referencia a la humildad. La persona que va al reino de los cielos debe ser humilde. Mateo capítulo 5, versículo 3 y Mateo capítulo 5, versículo 5. Ser pobres en espíritus es tener una actitud humilde porque reconoces tu propia incapacidad de los pecados y no te puedes liberar de ellos. Y ser mansos es tener también una actitud humilde, pero hay una diferencia, y la diferencia entre ser pobres en espíritu y ser mansos podría ser que la pobreza en espíritu se enfoca precisamente en nuestra pecaminosidad, en nuestro estado de corrupción. Nos miramos a nosotros mismos y entendemos nuestra situación espiritual corrupta en la que nos encontramos y lo aceptamos con humildad. Pero en el versículo 5, esa misma humildad no se proyecta hacia nosotros, sino que se proyecta hacia la santidad de Dios. Y nos humillamos delante de la santidad de Dios. Ve, en el versículo 3 entendemos que el pecado nos manchó y que no podemos liberarnos de ellas. Pero en el versículo 5 entendemos que el pecado insultó a Dios y somos tan humildes como para reconocerlo. Y por tanto nos humillamos delante de Dios. ¿Lo ve? Allí vemos la diferencia. Y esto es importante que lo podamos comprender porque tanto el versículo 3 como el versículo 5 podrían traducirse ambos versículos como bienaventurados los humildes. Entonces otra vez versículo 5, bienaventurados los humildes. ¿Por qué lo repite dos veces? Porque tiene un enfoque distinto. Versículo 3, el enfoque es hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, cómo estamos espiritualmente.
Versículo 5, el enfoque es hacia Dios. ¿Cómo es Dios? Él es santo y Él es justo. Por eso es que una correcta presentación del Evangelio, hermanos, define a Dios conforme a la Biblia y luego nos deja ver nuestra propia pecaminosidad, también como las Escrituras lo presentan. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La humildad es el fundamento de ambas actitudes. Cuando nos miramos con sinceridad, nosotros somos humildes al ver lo pecaminosos que realmente somos, pero cuando miramos a Dios, nos volvemos humildes al ver su justicia perfecta, al ver su carácter santo y perfecto, y que Él es digno de que nosotros le sirvamos a Él. Eso es lo que hacen estas características aplicadas al Hijo de Dios por medio del Santo Espíritu de Dios. Observemos de nuevo la secuencia lógica que existe entre las bienaventuranzas. Por favor, mucha atención. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos menciona la pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu trae como resultado el llanto por nuestros pecados. La mansedumbre entonces resulta en buscar la siguiente bienaventuranza, que la vamos a estudiar luego más adelante, que es la justicia de Dios. Ser mansos, ser humildes, nos lleva a la siguiente bienaventuranza, y esto es querer vivir en la justicia de Dios. Cada una de las bendiciones de la bienaventuranza se conceden a aquellos que son realistas en cuanto a su propia pecaminosidad. Reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y respondemos ante Dios en justicia divina. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en estos versículos, hermanos. Número 1, nosotros reconocemos nuestros pecados. Número 2, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y número 3, respondemos a Dios en justicia divina, en llevar vidas que sean justas. Pero hoy muchas personas dicen, ok, sí, yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, pero luego que Él me salva, ya yo puedo vivir como yo quiera. No, el cristianismo no es vivir como tú quieras, hermanos. El cristianismo es vivir como Cristo quiere. El cristianismo es como Cristo dice, no como tú dices, no es como a ti mejor te parece. Y de allí la importancia de que vengas a la palabra y conozcas los principios, para que puedas cumplir en tu vida las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerda ese versículo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para el propósito por el cual somos hechura del Señor. Y hemos sido creados en Cristo Jesús. Tiene un propósito. Pablo dice allá en Efesios 2:10, para buenas obras. Para buenas obras. Este es el deseo de la justicia divina. Para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuáles? Las que yo me invento según mi propio parecer, según mi propia opinión. No. Las que Él preparó de antemano. Son obras que ya Él preparó de antemano. Otra vez se repite el para, otra vez el propósito se repite. ¿Por qué Él preparó esas obras buenas de antemano? Para que nosotros andemos en ellas. Son los principios de la palabra de Dios que nos enseñan cómo vivir. ¿Por qué te choca cuando te exhortan? ¿Por qué muchas veces cuando te exhortan te incomodas y a veces hasta te molestas? Porque la carne se resiste, aunque tú seas cristiano. La carne se resiste y tú debes ser maduro espiritualmente para darte cuenta de eso y evaluar. ¿Por qué me molesto si es verdad? La exhortación que me hicieron es cierta, es verdad. Y eso va a ayudarme a crecer espiritualmente. ¿Por qué resistirme a cambiar mi vida y aceptar la exhortación? Cuando eres manso, te sujetas al señorío de Dios y entiendes, bueno, sí, me incomodó y me molestó, pero no está bien que haya sido así. Debo recibir la exhortación porque si evalúo esa exhortación a la luz de la Biblia, me doy cuenta que es verdad, la Biblia enseña eso y yo debo responder a eso con humildad. Con humildad. Resistirse es la expresión del orgullo, de la arrogancia, y eso no procede del Espíritu de Dios, procede de la carne pecaminosa. ¿Me oye? Por eso es que el diablo en nosotros tiene a favor la carne, porque la carne no quiere sujetarse.
a los principios de la palabra de Dios. No quiere. Por eso es que te cuesta más. Por eso es que puedes ver una serie de Netflix que tiene 10 temporadas y 400 episodios sin problema, pero leer 4 capítulos de la Biblia te cuesta un mundo. Porque la carne le gusta las 10 temporadas de Netflix con sus 400 episodios, pero no le gusta que vengas a la Biblia a leer la palabra de Dios. La carne se resiste. Entonces tienes que luchar contra la carne para poder venir a la Biblia y leerla. ¿Se da cuenta? Y lo que más te conviene es leer la Biblia que los 500 episodios que vas a ver en Netflix. Tienes que aprender a batallar contra la carne y vencerla, porque el Espíritu Santo de Dios te da poder para eso. Cuando el orgullo trata de apoderarse de ti, la arrogancia porque te exhortaron y te molestaste, debes reconocer que ese no es el fruto del Espíritu. Y debes clamar a Dios: Señor, líbrame de la arrogancia y del orgullo y enséñame a ser humilde para recibir la exhortación de buen ánimo, con humildad, y hacer los cambios en mi vida que deba hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Ruega a Dios para que Él te asista. Amén. Por otro lado, hermanos, los que no tienen esta bendición son los infelices y que están fuera del reino. Esos son los orgullosos. Los orgullosos, los arrogantes, son los que no se arrepienten por su mismo orgullo. Se sienten autosuficientes, no necesitan la asistencia de Dios, no necesitan el consejo del... Si no sienten la necesidad de Dios, olvídate, ellos no van a tener necesidad del consejo del pastor ni de ningún líder de la iglesia y se van a resistir a cualquier exhortación. Quizás no piensen así de manera consciente, pero se sienten santurrones como si no cometieran ningún error. Por eso les molesta que los exhorten. No ven en sí mismos ninguna indignidad, no sienten la necesidad de la ayuda y la justicia de Dios. Eso es una condición completamente pecaminosa y de eso también debemos arrepentirnos. De este tipo de personas estaba plagada la nación de Israel cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando este mensaje. Hermanos, les voy a decir algo: el Sermón del Monte fue ofensivo para la nación de Israel. Fue ofensivo. Cuando Jesús estaba enseñando esto, seguro muchos en las multitudes estaban molestos. ¿Cómo se le ocurre a este venir a decir eso? Molestos, bravos. Así, miren. Usted sabe que los niños malcriados se ponen así cuando usted le llama la atención. Pero la bemba de abajo también la sacan. ¿Usted ha visto cómo sacan la bembita de abajo? Así, mire. Permiso, por favor, permiso. Sí, hacen así, mire. Usted sabe, ¿verdad? Bueno, a algunos en la iglesia les falta la bembita de abajo. Sí, la arrogancia. La arrogancia es la bembita de abajo. Pero Jesús le ofreció la humildad. Le ofreció el reino a los humildes, perdón. Ofreció el reino a los humildes. Cuando Él enseñó, hermanos, los orgullosos eran por un lado los fariseos. Ellos querían un reino milagroso. Estaban los saduceos, estos eran los vanidosos, querían un reino materialista. Estaban los engreídos esenios, querían un reino monástico, y estaban los altivos celotes, ellos querían un reino militar, pero el humilde Jesús les ofreció un reino de mansos. ¿Se da cuenta? Los fariseos querían su propio tipo de reino, los saduceos también tenían su propio tipo de reino, los celotes y los esenios, cada uno su propio tipo de reino. Usted se imagina a Jesús que aparece en el cuadro de la nación de Israel y los mira a todos y dice: bueno, para que todos se sientan contentos conmigo, tengo que predicarles un tipo de reino que le guste a cada cual. Vamos a ver cómo me acomodo aquí con esta gente. No, hermanos, Él vino a honrar el nombre del Señor. El mensaje de la palabra de Dios no es para satisfacer la comezón de oír de algunos, para que prediquen lo que algunos quieren escuchar. ¿Te sientes incómodo? Pues incomódate. La verdad es la verdad. Y tú, si no estás conforme a la verdad, tienes que arrepentirte. Punto. ¿Me sigue? La mansedumbre, entonces, hermanos, en una frase podría significar poder que está bajo control. Es una persona muy poderosa en su carácter,
en su manera de ser, en su personalidad, pero todo eso está bajo el dominio, bajo el señorío de Cristo. Y eso es lo mejor. Mire cómo dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32, si es tan amable, baje su mirada a la Biblia. Allí, Proverbios 16, versículo 32. Y mire cómo dice la Escritura: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Lo ve? Tiene más poder aquel que es capaz de controlar sus emociones y sujetarlas al señorío de Cristo que aquel que con todo un ejército puede poseer una ciudad. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios. Para entenderlo de otra manera, podríamos imaginar un caballo salvaje, pero que luego es domado y puede ser utilizado y ser de mucho servicio, pero un animal como ese, un caballo que no es domado, es un animal inútil, no sirve para nada. Del mismo modo, la medicina que es demasiado fuerte, en lugar de curar, lo que puede hacer es empeorar el estado de salud de una persona. Lo podemos ver también de un viento que es huracanado y sopla sin control. El desastre que puede hacer en su camino es muy grande. Así la persona que no tiene control sobre sus emociones, que estalla en ira, o la persona que no controla su orgullo, no controla su arrogancia, no controla sus pensamientos y los expresa sin pensar en palabras, sin importar a quién hiere, a quién maltrata, no le importa. Es una persona dañina. Algunos llaman a ese tipo de persona tóxica. Y algunos están hundidos también en el cinismo. Todo lo que piensan lo dicen, hieren a alguien y luego se comportan como si no hubiesen herido a nadie. Hacen llorar a la esposa, a los hombres, o hacen llorar o hacen sentir mal a una persona y luego se comportan como si nada hubiese pasado, porque como los heridos no fueron ellos los que hirieron a otro, luego vienen y saludan normal, como si nada hubiese pasado, sin disculparse. El cinismo de personas que no miden sus palabras. La persona que es mansa evalúa todas las cosas a la luz de la palabra de Dios antes de hablar, antes de actuar. ¿Lo ve? Eso es lo que aquí se está diciendo, porque procura todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo procura hacer la voluntad de Dios. La emoción que está fuera de control destruye, hermanos, muchísimo y no tiene lugar en el reino de Dios. La mansedumbre usa todos sus recursos de modo apropiado. El hombre manso sabe canalizar cada una de sus emociones. El individuo manso ha muerto a sí mismo. Él ha nacido ahora para Cristo y por tanto no se preocupa por ninguno de los agravios que puedan hacerle. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. No se preocupa por las pérdidas que pueda tener, no se preocupa por los insultos o los abusos que cometan en su contra. Esas cosas no le quitan la paz. Es la persona que no se defiende. ¿Me sigue? Se encuentra bajo el dominio total del Señor Jesucristo. Está a la orden y procura cumplir el ejemplo del Señor Jesucristo, porque sabe que no merece defenderse. A Charles Spurgeon una vez le dijeron que algunas personas estaban hablando mal de él. Charles Spurgeon dijo: ¿sabes algo? No importa lo que hayan dicho, en todo caso yo soy peor que eso. Y siguió adelante. ¿Tú quieres saber quién eres tú, hermano, sin la asistencia del Señor Jesucristo? Lee Romanos 3. Lee Romanos 3 y hace una descripción exacta de ti. Romanos 3, versículos 9 en adelante. Lee y vas a ver allí cómo es tu garganta, cómo es tu boca, cómo son tus pies, cómo son tus manos, cómo son tus ojos. Todo lo que haces. Sin la asistencia del Señor Jesucristo somos pecadores. El apóstol Pablo dijo de los pecadores: yo soy el peor de todos. Así que hemos visto entonces ese primer punto. ¿Qué significa ser manso? Los otros tres son más corticos. Los otros tres, no se preocupe, son más corticos. Vamos a ver el número 2. Ejemplos bíblicos de mansedumbre. Ejemplos bíblicos de mansedumbre. El primer ejemplo bíblico es el de Abraham. La Biblia nos habla de Abraham como un hombre que realmente practicaba la mansedumbre. Cuando hubo una disputa entre los pastores de Abraham y los de su sobrino Lot,
Abraham se dio todos sus derechos y todos sus privilegios. Recuerde que Abraham fue llamado por Dios allá en Ur de los Caldeos, donde él se encontraba. Y Dios hizo prosperar a Abraham, pero Abraham se llevó a su sobrino Lot. Y Lot prosperó estando allí al lado de Abraham, y en una oportunidad los pastores que Lot llegó a tener empezaron a discutir con los pastores de Abraham por las tierras donde pastoreaban las ovejas. Eso lo vemos allí en Génesis capítulo 13, y esto está fresco en la mente de usted. Si usted ha estado leyendo la Biblia de manera progresiva en este año, este capítulo debe estar aún fresco en usted. Mire cómo dice Génesis 13, 5 al 9. Y también Lot, que andaba con Abraham, si es tan amable, Génesis capítulo 13, versículos 5 al 9, dice: y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Note lo que hizo Abraham. Él renunció a sus propios derechos. Era Lot el que se le había pegado a Abraham como un parásito. Era Lot quien se había beneficiado de Abraham. Y era Abraham quien tenía el derecho de decirle: Lot, vete de aquí, toda esta tierra me pertenece primero a mí. Pero no hizo eso. En lugar de buscar una contienda, él buscó más bien el favor y la bendición de ambas familias. Y para no dar tampoco un mal testimonio delante de todos los cananeos que vivían en aquella región. ¿Lo ve? Muchos de nosotros a veces hacemos lo contrario. Y por eso es que se generan tantos conflictos en el hogar, incluso en la iglesia. La gente discute por tener la razón, no le importa quién le pasa por encima, no le importa quién hiere, al final quiere tener la razón y luego gana la razón, pero pierde un montón de amistades. Pierde el respeto y pierde la confianza, pero no importa, porque él quería era tener la razón. Muchas veces, hermanos, tenemos que ceder nuestros derechos para que el nombre del Señor sea glorificado, para que no demos un mal testimonio. Ceder nuestros derechos es una característica de la persona que es mansa. Y Dios, que ve desde el cielo, siempre pagará a cada cual con justicia. Pero nosotros debemos preferir sufrir el agravio que estar agraviando a otros solo porque nos sentimos tan seguros que tenemos la razón. ¿Lo ve? Aquí Abraham renunció a sus privilegios para mantener la paz entre ambas familias, para no dar un mal testimonio a las personas que estaban allí y para glorificar el nombre del Señor. Dejó a Lot escoger la tierra que él quisiera. Lot escogería la tierra que quisiera y Abraham era quien tendría que irse a otro lugar. Cedió sus derechos, cedió sus privilegios. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? ¿Cuántas veces has renunciado a tus propios derechos? El segundo ejemplo bíblico de mansedumbre es el de José. Y esta historia debe estar aún más fresca en nosotros, hermanos. El ejemplo de José. Y sabemos que él fue maltratado por sus celosos hermanos y finalmente ellos lo vendieron a él como esclavo. Mire, una cosa es que los hermanos lo maltraten, pero otra cosa es que lleguen al extremo de venderlo. Pasaron unos mercaderes ismaelitas y ¿qué hicieron? Tomaron a José y se lo vendieron a estas personas. Realmente malvados eran estos hermanos de José. Pero por la providencia divina, él llegó a ser en Egipto el segundo al mando después de Faraón y estuvo en condición de vengarse de forma severa de sus hermanos. No obstante, las escrituras revelan que él solo tenía perdón y amor por ellos. Perdón y amor por ellos. No había amargura en su corazón. No había resentimiento en su corazón, porque la amargura y el resentimiento, eso es pecaminoso. Pecaminoso. En una iglesia divide a hermanos, los separa. Cuando estamos en el momento del saludo, en el culto cristiano, y tú te alejas para que cierto hermano no te salude, hermano, en tu corazón no hay fruto del Espíritu, ahí es resentimiento, hay amargura. Esas cosas, tú debes limpiar tu corazón de esas cosas. Pero hay gente que abraza eso, ¿sabe? No quiero que el hermano me salude, estoy molesto, voy a hacer una mala cara al pastor, mejor cuando llegue a la iglesia voy a llegar con mi trompo, así, una trompa bien asomada, porque no me siento cómodo con el pastor, o el maestro de escuela dominical, no me siento bien con él, así que bueno, mejor me siento por allá. Y la gente se da cuenta que llegaste malcriado. Y la gente no te dice nada, pero dicen,
¿Ya vieron a fulano? Parece un niño malcriado. ¿En serio? Y tú sabes que estás así, pero decides abrazar esa condición. Debes desecharla, debes hacerla a un lado. José decidió no llenar su corazón de falta de perdón. José decidió no llenarse de amargura y él perdonó a sus hermanos. Eso fue lo que hizo. A mí me sorprende la manera como José trató a sus hermanos y no solo eso, la perspectiva que José tenía de todos los acontecimientos era completamente la perspectiva de Dios. José no miró las circunstancias de una manera humana y pecaminosa. Estos hermanos míos malvados me tiraron a un cisterna y me dejaron allí. Y cuando me sacaron me vendieron y he sufrido por culpa de ellos. Porque recuerde que estuvo 7 años preso. ¿Oyó? ¿Por culpa de quién? De esos hermanos malvados. Ya verán, aquí están y ahora tengo todo el poder de hacerles pagar. Él es un ejemplo a seguir para nosotros porque no lo vio así. ¿Qué dicen las Escrituras? Veamos esta escena conmovedora en Génesis 45, versículos 4 al 8. Por favor, vaya rapidito conmigo allí. Génesis 45, versículos 4 al 8. Y leemos rápido. Dice la Escritura, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Ven el versículo 5? Ellos lo vendieron violentamente y por la fuerza, pero José no vio la maldad de ellos, José vio la providencia de Dios. Ellos en su pecado y en su maldad lo vendieron, pero Dios en su providencia santa y perfecta lo envió a Egipto para que luego él cuidara de los suyos. ¿Lo ve? Y José vio esto así, hermanos. Esto es tener una cosmovisión bíblica de las circunstancias de la vida. Y la Biblia nos invita a hacer esto. Cuando empezamos a tener esta cosmovisión de José, las quejas van a desaparecer porque entenderás que todas las circunstancias que ocurren en tu vida tienen un propósito en la providencia de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, aunque puntualmente esa circunstancia te haga sufrir. Entonces nos mantenemos fieles. Y José sufrió horriblemente, pero es sorprendente lo que él dice aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Ellos lo vendieron, ellos pecaron cuando lo hicieron, pero fue Dios en su soberanía quien lo envió. Dios usó todos esos medios soberanamente para que él fuera a Egipto. Versículo 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, lo repitió de nuevo, para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Esto es impresionante, hermanos. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí. No fueron ustedes. Sí, ellos lo vendieron a unos mercaderes. Ellos hicieron ese acto pecaminoso, pero Dios soberano fue que lo envió. Él dice, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Si usted lee, hermano, más adelante, usted se va a dar cuenta que después que muere Jacob, los hermanos se asustaron. Usted tuvo que haberlo leído, ¿verdad? Eso debe estar fresco en su mente. Se asustaron a la cosa. Se murió papá, le dijo un hermano al otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué te asustas así? ¿No te acuerdas que vendimos a José? A lo mejor José nos salió con eso de que Dios, que no sé qué, que la providencia que lo envió fue por papá para no hacerlo sufrir. Pero si papá se murió, ahora sí se la va a desquitar. A la cosa, ¿verdad? Dijo el otro. Y entonces ahora estaban asustados. Y entonces fueron a donde José, ahora este sí se va a venir con todo contra nosotros. ¿Y qué les dijo José? Otra vez, las mismas palabras. Fue Dios, les repitió estas verdades. Fue Dios quien había hecho todas esas cosas. Y José no cobró venganza. Así que, amado hermano, tenga una perspectiva bíblica y tenga un corazón perdonador y tenga un espíritu humilde. ¿Me oye? Eso es ser manso. El tercer ejemplo bíblico de mansedumbre es el ejemplo de Moisés. Moisés, sí, de quien se dice que tenía un carácter recio.
Eso se ha dicho de él. Recio, un carácter firme. Mire lo que hizo Moisés. Mató a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus esclavos hebreos. Lo leyó, ¿verdad? Ahí está en la escritura. ¿Qué más hizo? Se enfrentó a Faraón para exigir la liberación de su pueblo. Este hombre tenía, como decimos en nuestra cultura, los pantalones bien puestos. ¿Quién diría que este hombre era temeroso, miedoso? Pararse ante Faraón y exigirle que dejara ir al pueblo, tenía que ser una persona que tenía un carácter firme. Así que Moisés tenía un carácter firme. ¿Qué más hizo? Se enfadó a tal grado cuando vio a la nación de Israel adorando el becerro de oro que agarró las 2 piedras que Dios había escrito con su mismo puño y letra, los 10 mandamientos, y los lanzó contra una roca y las partió. Cuando vio a la nación de Israel cometer el pecado de idolatría, que es una ofensa terrible a Dios. Sin embargo, note lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Moisés. Número, capítulo 12, versículo 3. Número 12, 3. Vamos a leer otra vez las dos versiones, Nueva Biblia de las Américas y luego Reina Valera del 60. Número 12:3 dice en Nueva Biblia de las Américas: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¡Qué bárbaro! ¿Sabe lo que eso significa? Era el más humilde de todos los hombres que existían en esa época. Ahora vamos a ver Reina Valera. Número 12:3, Reina Valera. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya va. ¿Qué fue lo que vimos? Acabamos de ver que él hizo. Mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, se enfrentó a Faraón para exigir la liberación de su pueblo, rompió las tablas de la ley de Dios cuando vio al pueblo de Israel adorando a un becerro de oro. Y ahora dice aquí que era el más manso de todos los hombres en la tierra. ¿Qué? Hermanos, el término hebreo que se usa, porque estamos en el Antiguo Testamento aquí, no podemos hablar de praus, porque praus es griego, el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. El término hebreo para manso o para humilde es anab, A-N-A-W, transliterado al castellano. Y es una palabra que es equivalente al praus que nosotros hemos estudiado. Moisés descargó su ira contra quienes esclavizaron a su pueblo, se molestó contra quienes ofendieron a Dios por medio de la idolatría, pero al mismo tiempo todo su carácter estaba completamente sujeto a la voluntad de Dios. Cuando usted estudia las ofensas que se hicieron en contra de Moisés, los insultos, los malos comentarios que se hicieron en su contra, Moisés no se defendió. Moisés se molestaba cuando Dios era ofendido. Moisés se molestaba ante la infidelidad del pueblo. Moisés se molestaba si los egipcios maltrataban a la nación de Israel. Pero cuando Moisés era atacado, acusado, señalado, maltratado, Moisés no se defendía, sufría el agravio. Él era el hombre más manso de su época y vemos ese ejemplo en el Antiguo Testamento. Un cuarto ejemplo, hermanos, un cuarto ejemplo bíblico de mansedumbre es el ejemplo del rey David. Nosotros sabemos que el rey David fue escogido por Dios para que llegara a ser rey, pero en aquel momento ya había un rey. ¿Quién era Saúl? De acuerdo a las normas, al morir Saúl, era su hijo Jonatán quien tenía que subir al trono. Pero debido al pecado de Saúl, entonces Dios desechó a Saúl y a toda su descendencia y llamó a David para que llegara a ser rey. A causa de eso, Saúl quería matar a David. De hecho, intentó matarlo varias veces, pero no pudo hacerlo. Pero David también tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y sabiendo David que Saúl quería matarlo, cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Y no vamos a leer el texto, pero primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3 hasta el versículo 6, nos cuenta la historia de un día en el cual Saúl llegó con su tropa y entraron en una cueva para descansar porque andaban buscando a David para matarlo. ¿Dónde está David? Andaban buscándolo. Se cansaron, dijeron, entremos a esta cueva y descansemos. Mañana seguiremos buscando a David para asesinarlo. Y entraron a la cueva y se acostaron a dormir. Resulta que en la cueva estaba David. Y Saúl se quedó dormido. No sé si roncaba, ¿no? Pero supongamos.
Y entonces David estaba allí y uno de los soldados que andaba con David le dijo, mira, Dios te lo ha entregado en la mano para que tú, ¿sí? Lo mates. ¿Qué hizo David? Se acercó y le cortó, fue un pedazo de la capa del rey. Un pedazo. No tocó al rey. Y después se lamentó. La Biblia nos dice que David se lamentó. ¿Cómo pude haber hecho esto en contra del ungido de Dios? No le hizo daño al rey, solo le cortó una esquina de la capa del rey. Y eso produjo en David, ¿qué hice? ¿Por qué le corté una pedazo de su capa? Y luego dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Sabía que Saúl lo quería matar y él jamás levantó su mano contra el rey. ¿Lo ven? Así que este es un ejemplo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Y hay muchos ejemplos también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el más grande ejemplo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Él es un ejemplo de ser un hombre manso. Él llegó a ser el más grande de los apóstoles, por supuesto el más educado. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió fue el apóstol Pablo. El mismo Pedro, cuando habló de Pablo en una de sus epístolas, dijo, y hasta Pablo que ha escrito cosas que son sumamente difíciles de entender. El mismo Pedro dijo eso acerca de Pablo. Note lo que Pablo pensaba. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo allí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, no había ningún mérito que Pablo mirara para enorgullecerse. Todo era para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y note Filipenses 4:13, cuando dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tantas cosas que hizo Pablo, fue amenazado de muerte, lo golpearon, sin embargo se levantaba y predicaba de nuevo, y todo eso lo hacía porque Cristo lo fortalecía. Él sabía, no es por mi propia fuerza, es Cristo quien me fortalece. Ese es el manso. El manso es aquel que sabe que todo lo que hace sobre esta tierra para la gloria de Dios es por causa de la capacidad que el mismo Dios le ha dado. Así que, por supuesto, la gloria siempre es de Dios. Y este es el apóstol Pablo. Hemos visto entonces dos pilares. ¿Qué significa ser manso? Ejemplo bíblico de mansedumbre. Ahora veamos las consecuencias de la mansedumbre. Este es más breve que el punto anterior. Las consecuencias de la mansedumbre. ¿Qué dice el texto bíblico? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ese término que usted ve allí, ellos, se repite en cada bienaventuranza. El término griego es autou. ¿Y qué significa? Significa que es enfático. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo está diciendo, es como si le hubiese dicho, solamente ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, solamente ellos y nadie más que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, solamente ellos y nadie más que ellos serán consolados. Y ahora, bienaventurados los humildes, solo ellos y nadie más que ellos heredarán la tierra. Por lo tanto, la persona que es salva debe tener estas características, porque si es salvo, el Espíritu Santo de Dios producirá estas características en esa persona. Hermanos, un día en el futuro, Dios reclamará por completo su dominio terrenal y aquellos que se han convertido en sus hijos por medio de la fe en Cristo van a dominar con Él, van a gobernar con Él. Estos son únicamente los bienaventurados. Sabemos que la Biblia anuncia un reino de 1000 años terrenal. Algunos niegan esa verdad, pero interpretando la Biblia en su lenguaje literal, gramatical y histórico, es imposible negar que Cristo vendrá sobre esta tierra y reinará sobre todas las naciones. Será un tiempo de gobierno perfecto, durará 1000 años y los bienaventurados estarán en ese reino terrenal y gobernarán con él y disfrutarán todas las bendiciones y privilegios para aquellos que han puesto la fe en él. Heredarán la tierra, es lo que hace referencia allí al término. Son aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en la persona de Cristo y ahora están sujetos a Él.
no viven según sus propias pasiones, no viven según sus propias opiniones, no viven según les convenga. Viven para la gloria de Dios, incluso cuando no les conviene, y eso les trae sufrimiento a la vida, pero no les importa. Glorificar a Dios es su más alto deseo. Esos son los mansos. Los mansos no son débiles, son personas sometidas a la voluntad de Dios, que aman a Dios y procuran por encima de todo cumplir esa voluntad. Los mansos o humildes, dice el Señor Jesucristo, ellos heredan la tierra. Ellos, solo ellos. Esta bienaventuranza es casi una cita directa del Salmo 37:11. Por favor, abra la Biblia en Salmos. Vaya, Salmos 37:11. Mire cómo dice allí la Escritura: pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Muchos hoy se preguntan, ¿por qué los malvados y los impíos prosperan y muchos piadosos pasan tanta necesidad? ¿Por qué? Yo he escuchado esa pregunta muchas veces. Me la han hecho a mí directamente muchas veces. Pastor, yo veo que hay tantos cristianos piadosos que aman al Señor y tienen tanta necesidad. Y veo otros que son tan pecadores y abominables. Y veo que prosperan tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, ellos son estopa. Y un día se enfrentarán al juicio divino. Pero aquel que es piadoso y vive para la gloria y honra de Dios heredará mucho más que lo que los impíos tienen en la actualidad. Prefiero en la actualidad no tener nada, porque todo esto va a perderse, y tenerlo todo en Cristo en la eternidad. ¿Me oye? Así que no renuncies a las cosas espirituales por las cosas materiales. No seas tonto. Las cosas espirituales son eternas, las materiales son efímeras, son pasajeras. Los poderosos en la actualidad se pelean por las tierras, hacen guerras, asesinan en masa, pero al final solo el pueblo de Dios va a heredar la tierra. Esa es la verdad. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Mire cómo el apóstol Pablo escribe allí. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo ve claramente? Cuando usted dice, ¿por qué los injustos prosperan y los piadosos tienen tanta necesidad? Entonces Pablo pregunta, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 me gusta mucho. Mira cómo dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En la iglesia de Corinto, ¿qué habían? Habían cristianos que en el pasado habían sido inmorales, en el pasado habían sido idólatras, en el pasado habían sido adúlteros, en el pasado habían sido afeminados. Algunos de ellos en el pasado habían sido homosexuales, en el pasado habían sido ladrones, en el pasado habían sido avaros, en el pasado habían sido borrachos, en el pasado habían sido difamadores, en el pasado habían sido estafadores, pero ya no eran esas cosas, porque ahora estaban en Cristo. Pero hoy en muchas iglesias están todas estas cosas y dicen que al mismo tiempo están en Cristo. No, hermano, tú no puedes estar en esas cosas y estar en Cristo al mismo tiempo. O estás en esas cosas o estás en Cristo. Si estás en Cristo, heredarás la tierra. Si no estás en Cristo, no heredarán el reino de Dios. Claramente el texto es claro. Claro. Te dejas llevar por tus pasiones y practicas la pecaminosidad, no heredarás el reino de Dios. Tu destino eterno será la condenación al infierno eterno. Punto final. Tienes que arrepentirte si vives aún según esas cosas que están allí. Bueno, yo jamás he cometido adulterio, pastor, nunca. Cuando miras a una mujer o a un hombre que no es tu esposo y lo deseas en tu corazón, eres una adúltera o un adúltero. Pídele perdón a Dios por eso. Saca ese pensamiento de tu mente. ¿Dónde dice eso, pastor? No, eso está aquí en el capítulo 5, pero lo vamos a ver después. Más adelante, aquí en el Sermón del Monte. Enseñanza clara de la que nosotros nos debemos apartar. La Biblia lo enseña.
Y finalmente, hermanos, recapitulemos. Número 1, ¿qué significa ser manso? Número 2, ejemplos bíblicos de mansedumbre. Número 3, las consecuencias de la mansedumbre. Y finalmente, y más cortico que el anterior, es necesario que seamos mansos. Es necesario que seamos mansos. Un comentarista bíblico nos presenta varias razones de por qué es necesario que seamos mansos. ¿Por qué es necesario que seamos mansos? Número 1, es necesario que seamos mansos porque se requiere para ser salvos. Se requiere para ser salvos. Solamente los mansos heredarán la tierra, eso dice el Señor Jesús, porque solo ellos pertenecen al Rey que gobernará el reino futuro de esta tierra. Solo los mansos. Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4. Dice, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los mansos. Hay traducciones que dicen afligidos. Así que la salvación es para aquellos que son mansos. Así que es necesario porque se requiere para ser salvos. Número 2. ¿Por qué es necesario ser mansos? Es necesario ser manso porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Mire Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Busquen al Señor, todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Estos son los mansos. Y también Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Aquí, hermanos, les ponemos a ejercitar, buscar versículos en la Biblia. Eso hacemos en Palabras de Vida. Busque ahí en su Biblia. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Con humildad, la palabra implantada. Cuando recibimos exhortaciones, hermanos, surge una molestia aquí en el corazón. Ya viene a exhortarme lo que yo hice. Bueno, lo que hiciste es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete en lugar de llenarte de arrogancia y molestarte. Sé humilde, sé humilde. ¿Qué dice Santiago? Reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Esto hace referencia a tener un espíritu enseñable, hermanos. Un corazón sensible para aprender la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 3. ¿Por qué es necesario ser mansos? Es necesario porque no podemos ser testigos eficaces si no somos mansos. No podemos ser testigos eficaces si no somos mansos. No, pastor, tengo un versículo de ese, ahora sí. Perfecto. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Mire cómo dice. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ¿tenemos que ser testigos eficaces? Sí, pero hacerlo con mansedumbre, hacerlo con humildad. Y finalmente, número 4, ¿por qué es necesario que seamos mansos? Es necesario porque así es como glorificamos a Dios. Los mansos son los únicos que pueden glorificar a Dios. ¿Por qué razón? Porque el orgullo busca su propia gloria, pero el manso y humilde procura la gloria de Dios con todas sus fuerzas. Esa es la verdad. La mansedumbre se refleja en nuestra actitud hacia Dios, pero también en nuestra actitud hacia nuestros hermanos. ¿Cómo se refleja la mansedumbre hacia los líderes de la iglesia? Con humildad recibimos la exhortación, con humildad recibimos la enseñanza. Algunas veces vamos a decir, sí, me gustó esa enseñanza, ay, qué bueno, me siento feliz. Pero otras veces te va a molestar, te va a incomodar. Porque hermanos, te voy a decir una cosa, es verdad que no nos sentimos cómodos cuando nos confrontan. Eso es cierto. A usted lo están confrontando y usted no se siente cómodo, eso es normal. Pero usted tiene que dominar eso y evaluarse con objetividad y decir, Señor, yo he hecho eso. A ver, Señor, lo he hecho.
y con sinceridad nos miramos a nosotros mismos a la luz de la palabra y decimos, bueno, en verdad yo soy un pecador, hay pecado en mí todavía, ok, bueno, sí lo hice en verdad. Entonces, pues me merezco la exhortación. Y luego tienes que pensar, aquel líder me exhortó, pero ¿lo habrá hecho para hacerme daño? No, hermanos, los líderes que te hacen daño son esos que te ven en el error y no te dicen nada, porque no les importa. Líderes egoístas. Y cuando te ven que estás haciendo algo que no es correcto, dicen, si le digo se va a molestar, mejor no le digo nada para que me quiera. Yo antes luchaba con eso. Voy a subir al púlpito y hay cosas que están sucediendo en la iglesia. ¿Será que les digo? Pero si les digo, me van a mirar raro. Cuando hagan café no me van a invitar a tomar café. No, yo mejor no les digo nada. Que se hundan en el fango. Y cuando hagan café que me inviten y se rían conmigo y la pasemos chévere y yo me voy a sentir bien, aunque ellos se estén hundiendo en el fango, no importa. Eso es egoísmo. Porque ¿qué estoy prefiriendo? Que ustedes estén contentos conmigo, así vayan hundiéndose cada vez más en el fango. Pero un líder sincero, ¿qué hace? Estos se van a molestar conmigo. Sí, señor. Cuando hagan café no me van a invitar. Y si me invitan me lo dan con azúcar, porque saben que me gusta sin azúcar, con azúcar. Pero no importa, me lo tomo con azúcar, pero les voy a confrontar su pecado, porque los amo de verdad, aunque piensen que los odio. Seamos humildes y recibamos la exhortación con corazones dispuestos a crecer espiritualmente, hermanos. Amén. Y expresemos esa mansedumbre en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. El manso lo es con Dios, humillándose ante Él, pero también siendo un siervo para los hermanos que están a su alrededor, los líderes de la iglesia y sus iguales en la iglesia, sus hermanos en Cristo. Termino con Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. Pablo habla de eso exactamente, la mansedumbre expresada en la comunidad de los santos. Mire, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amada iglesia, que estas características realmente nos definan a nosotros, que sea nuestra descripción, que seamos pobres en espíritu, que lloremos por nuestros pecados y que seamos mansos, sujetándonos al señorío de Cristo. Esas son las características de un verdadero cristiano, pero hay más y las seguiremos estudiando en los siguientes sermones. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a nuestro Señor por su palabra.